Y bienvenido a este directo que vamos a hacer donde vamos a hablar de todo lo que necesitas saber acerca de tu hernia discal en L4, L5, L5S1 para poder recuperarte, para poder mejorar el dolor y también para que la hernia discal pues se pueda curar o se pueda reabsorber. Es decir, vamos a ver qué es lo que tu hernia necesita para tener más probabilidad de mejorar. Así que estate hasta el final del directo porque todas y cada una de las cosas que vamos a ir compartiendo durante este ratito te van a servir de muchísima ayuda si lo que quieres es aliviar y reducir tu dolor lumbar crónico, mejorar tu hernia discal y tu discopatía degenerativa para poder hacer una vida completamente normal sin ninguna limitación. Así que vamos a empezar, vamos a ir a por ello. No quiero que sea un directo excesivamente largo, sino que vamos a ir al grano, vamos a ir con todo lo que necesitas para tú mejorar tu dolor y que gracias a ello, pues oye, puedas volver a jugar con tus hijos o cargar con ellos sin sentirte limitado, que puedas salir a correr. Incluso que puedas volver a compartir con tu pareja, con tu esposa, con tus amigos, con tu familia, sin que ese dolor te haga sentir preocupado y te impida hacer todas esas cosas que tú tanto disfrutas y que tanto te gustan. Así que bienvenido al directo y muchas gracias por conectarte este ratito, que seguro que todas y cada una de las cosas que vamos a ir compartiendo durante estos minutos te van a ayudar muchísimo con tu hernia discal L4, L5, L5S1 y con tu dolor lumbar crónico. Así que antes de nada, darte las gracias por conectarte al directo. Que bueno, te he visto por aquí, Águila Rodríguez, bienvenido, Rabla Salazar, David, ¿qué tal? Transi Requena también se ha conectado por aquí, Elías, Maru, muy buenas, Alonso también, Jairo Alonso, Mirko Soft, Cristian, Cruz Kimber, ¿qué tal? César, Fer también se ha conectado por aquí. Pues antes de nada, antes de empezar el directo, si quieres comentarme desde qué parte del mundo me estás escuchando, si me oyes desde España, si me oyes desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Perú, desde qué parte del mundo me escuchas. Hola Juan, bienvenido. Jorge también se ha conectado por aquí. Genial, pues como digo, hoy vamos a hablar de las hernias discales L4, L5, L5S1 y qué es lo que tú necesitas exactamente para poder recuperarte ese dolor. Así que estate muy atento porque todas y cada una de las cosas que vamos a ir comentando seguro que no te van a dejar indiferente, que seguro que te vas a sentir identificado con la mayor parte de ellas y que además, pues si te quedas hasta el final, pues te llevarás el regalito de poder recuperarte y mejorar tu dolor. Rablas desde México, saludos desde México, Rablas, no sé de qué parte de México será, si será de Ciudad de México o de otra parte de Guanajuato, ¿cómo se llama? De Chiapas o de Cancún o de otra parte completamente diferente. Saludo desde Pucallpa, Perú, genial Mirko, pues bienvenido también por aquí, que entiendo que por allí será todavía, no sé si las 10 de la mañana, las 9 de la mañana más o menos. México también, Águila Rodríguez, genial. Fer, saludo desde Chile, muy buenas. ¿Desde Santiago, Fer, o desde otra parte de Chile? Hola Álvaro, Ceba, Nailet, Felipe, también se ha conectado por aquí. Así que nada, muchas gracias de verdad por conectarte al directo. Y si por lo que sea te surge alguna pregunta, alguna duda, algo que no entiendas, algo que quieras comentar durante este ratito, pues te agradecería que lo dejes por aquí debajo para así poder echarle un vistazo y ayudarte con todo lo que haga falta, con todo lo que necesites. Hola Álvaro, Ponce, ¿qué tal Francisco? Desde León, Guanajuato, genial, pues un placer Águila tenerte por aquí. De hecho, no sé por qué, pero casi todas las personas con las que hablo de México, la mayoría son o de Ciudad de México y muchas de ellas incluso de Guanajuato. Así que no sé si será pura casualidad que haya mucha gente por allí, Águila, con dolores lumbares, pero me encuentro bastante gente de México con la que hablo para ayudarles a través del programa a recuperarse del dolor, que curiosamente son de Guanajuato. Así que nada, como digo, vamos a empezar con el directo. Hoy vamos a hablar de la hernia discal L4, L5S1 y de todo lo que tú necesitas para poder mejorar tu dolor y recuperarte de la hernia discal. La primera pregunta que quería responder contigo, que seguro que es la más típica, la más común y la que seguramente tú también se te haya pasado por la cabeza en algún momento si tienes una hernia discal, que antes de nada sí te quería preguntar si tú tienes una hernia discal, es decir, si te has hecho una radiografía, si te has hecho una resonancia magnética y te han dicho que tienes una hernia discal. Puede ser en la zona lumbar, puede ser en la zona cervical. Si en tu caso te han dicho que tienes una hernia, déjamelo por aquí abajo para así pues saber si en tu caso también te ocurre exactamente lo mismo. Hola Ildefonso, ¿qué tal? Juan, Héctor, muy buenas Héctor, bienvenido. Juan Pablo, a ver, nos comenta Juan Pablo. Hola Fer, desde Chile, Valdivia, me volvió a salir una hernia lumbar L5S1. Pues mira, precisamente Juan Pablo, vamos a hablar específicamente de esa hernia lumbar en L5S1, con todo lo que vamos a ir comentando, seguro que sales de dudas a la perfección y que esto te sirve de ayuda precisamente para mejorar tu hernia lumbar, ¿vale? Así que estate pendiente y quédate a todo lo que vamos a ir comentando. Una de las preguntas más frecuentes que me encuentro yo con la mayoría de las personas con las que hablo que tienen hernia lumbar en L5, S1 o en L4 es el hecho de:
oye, ¿una hernia es lo mismo que un abombamiento? Es decir, ¿una hernia, un abombamiento y una protusión son la misma cosa? Pues aquí, precisamente, me he traído el ejemplo, y te lo voy a poner por aquí, me he traído la maqueta de la espalda para que entendamos qué es una hernia discal, qué es un abombamiento y qué es una protusión discal. Para que nos entendamos, una hernia y un abombamiento se podrían decir que son exactamente lo mismo. Hay diferentes tipos, diferentes grados de hernias discales y en función de ello pues también tenemos diferentes tipos de abombamiento. Es decir, un abombamiento y una hernia discal se podría decir que se catalogan como exactamente lo mismo. La protusión discal no es lo mismo que una hernia discal. La protusión discal es como el hermano pequeño de una hernia discal. Imagínate que sois dos hermanos en tu propia familia, tú eres el hermano mayor y tu hermano pequeño, pues es el hermano pequeño, valga la redundancia. Pues tú serías la hernia discal, que eres el hermano mayor, y tu hermano pequeño sería la protusión discal, es decir, la lesión, la enfermedad o como quieras llamarlo, más leve, o no más leve, sino más pequeñita, por decirlo de algún modo, para que más o menos te quede claro, te quede ubicado qué es una cosa y qué es la otra. Una hernia es una cosa, una protusión es otra cosa diferente. Una protusión es como el antecedente, lo que va adelante, lo que va antes de una hernia discal. Entonces, para que nos entendamos, ¿qué es una protusión discal? Imagínate que tú tienes aquí un hueso de la espalda, una vértebra, y aquí tienes otro hueso de la espalda, otra vértebra, y esto que ves por aquí rojo se llama el disco intervertebral. Es decir, es un cojín, una almohadilla que evita el contacto, que evita el roce entre un hueso de la espalda y otro hueso de la espalda. ¿Qué es la protusión? La protusión es como si tenemos aquí una pequeña herida, ¿vale? Imagínate que yo con el dedo hago así, ¿vale? Y hago una pequeñita herida dentro de lo que es el disco. Eso sería una protusión discal, una pequeña herida dentro del disco. No es algo grave, no es algo malo, no es algo dañino, no es una enfermedad para toda la vida, ni muchísimo menos. De hecho, más del 80% de las personas tenemos protusiones discales, ¿vale? Más del 80% de las personas en todo el mundo, en todo el planeta, tenemos protusiones discales y la mayoría de ellas son asintomáticas. Es decir, yo seguramente, si me hago una resonancia ahora mismo, tendré varias protusiones discales, pero yo no tengo síntomas, yo no tengo dolores. ¿Por qué? Porque no tienen por qué doler las protusiones discales. Y luego, ¿qué es una hernia discal? Como te he comentado, la protusión es como el hermano pequeño de la hernia discal. Entonces, si la protusión es una pequeña herida o un pequeño roce en el disco, ¿qué es la hernia discal? La hernia discal es esto que ves por aquí, ¿vale? Cuando se produce, imagínate que dentro de esta cosita roja, imagínate que esta cosita roja es un globo con agua, un globo que dentro tiene agua. Pues si el agua sale hacia afuera, se produce un derramamiento de ese líquido, es decir, cuando el líquido sale hacia afuera, se produce una hernia discal. Esto sería exactamente lo mismo que lo que te estoy comentando. Imagínate que tienes un globo de agua en la mano, aprietas el globo y el globo se rompe y el agua sale hacia afuera. Pues esto es exactamente lo mismo, que el agua salga hacia afuera. Entonces, como te he comentado, hay diferentes grados, diferentes escalones, diferentes niveles de hernias discales. Están las hernias discales más grandes y están las hernias discales más pequeñitas, ¿vale? En función de dónde tengas la hernia y si es más grande o más pequeña la hernia, pues necesitarás un tratamiento u otro. Algo que quiero que entiendas con respecto al abombamiento, a la protusión o a la hernia discal es que más del 80% de las hernias discales se curan o se reabsorben por sí mismas. Es decir, que tú, entre comillas, no tienes que hacer nada para que se cure o se reabsorba la hernia discal. Aquí una cosa importante que tenemos que comentar es que hay diferentes aspectos, diferentes situaciones que te van a ayudar a que la probabilidad de reabsorción, de curación, de sanación de una hernia discal se produzca, que es justamente lo que vamos a comentar ahora en un ratito. Entonces, como te comento, y esto es algo que está científicamente demostrado, es decir, esto es algo que se ha estudiado científicamente, las hernias discales en su gran mayoría, en su gran porcentaje, se curan o se reabsorben. Y aquí un punto claro, o clave mejor dicho, es que se pueden curar sin operación, sin cirugía. Seguramente, y corrígeme si me equivoco, en tu caso, si tienes una hernia discal en L4, L5, en L5, S1 y has ido al médico, has ido al traumatólogo, has ido al neurocirujano, es posible que el médico te haya dicho: te tienes que operar porque tenemos que quitarte la hernia discal, porque tenemos que ponerte tornillos, porque tenemos que ponerte alguna prótesis, pero yo no te puedo garantizar que la operación salga bien. Es decir, yo te puedo operar, pero puede ser que te quedes en silla de ruedas, puede ser que la operación no salga bien, puede ser que tengas el mismo dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es bueno operarse si yo tengo una hernia discal? Pues aquí tenemos que entender dos puntos. Es decir, vamos a ver qué personas sí se deben operar si tienen una hernia discal y qué personas no se deben operar si tienen una hernia discal en L4, L5, en L5, S1. Entonces, ¿qué casos
las personas, ¿en qué casos, perdón? Las personas sí se tienen que operar si tienen una hernia discal. Pues cuando tenemos un síndrome de cola de caballo o de cauda equina. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente un síndrome de cola de caballo es cuando aparece una hernia discal, este liquidito sale hacia afuera y se presiona tanto esto que tenemos por aquí, no sé si sabéis lo que es, esta cosita amarilla así como más gruesa, no sé si sabéis lo que es. Si se te ocurre algo, si se te viene algo a la cabeza, te agradecería que lo dejes por aquí abajo en el chat, donde pone añade un comentario, para así saber si más o menos tienes una idea de qué puede ser esto amarillo grande, esto amarillo grueso, que ves por aquí, ¿vale? Básicamente, cuando una hernia discal presiona, pinza mucho, aprieta, como quieras llamarlo, aprieta mucho todo esto, ¿vale? Esto que tenemos grueso, que es la médula espinal, se produce lo que se conoce como un síndrome de cola de caballo. ¿Qué es un síndrome de cola de caballo? Muy sencillo, que aparecen síntomas en tu cuerpo bastante graves, bastante negativos, bastante perjudiciales, como es la incontinencia urinaria, ¿vale? La incontinencia urinaria. En segundo lugar, también puedes tener pérdida de la sensibilidad de los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, imagínate que tienes un boli y tú te haces así en la pierna, ¿vale? Te haces así en el muslo, te haces así en el gemelo y no sientes absolutamente nada. Incluso, imagínate que coges un cuchillo, te empiezas a, ¿cómo decirlo?, a dar con el cuchillo, con la parte punzante, te empiezas a tocar, te empiezas a dar en el muslo, en la pierna, y tú no sientes absolutamente nada. Es decir, no sientes cómo el cuchillo te pincha. Eso sería pérdida de la sensibilidad de las piernas, de los miembros inferiores. Y luego el tercer síntoma que hace que normalmente pues aparezca ese síndrome de cola de caballo es no tener absolutamente nada de fuerza en las piernas. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, si tu nervio se presiona, si esto que tenemos por aquí se presiona, se pinza, no va a poder llegar la fuerza al miembro inferior. Es decir, tu cuerpo no va a ser capaz de hacer fuerza con las piernas. ¿Para qué? Pues para agacharte, para cargar peso, para levantarte, etcétera, etcétera, etcétera. Es una situación más extrema, más grave, más radical, el síndrome de cola de caballo, que afortunadamente le ocurre tan solo a un 3% de las personas con hernia discal, pero si tienes un síndrome de cola de caballo de cauda equina, es decir, si tienes los síntomas de los que hemos hablado justo ahora mismo, yo sinceramente te recomiendo que te operes, porque la operación va a ser, sin lugar a dudas, la mejor herramienta, la mejor solución a tu hernia discal y a tu dolor lumbar crónico. Ojo, siempre y cuando tengamos un síndrome de cola de caballo de cauda equina. Si tú no tienes estos síntomas, si tú no tienes un síndrome de cola de caballo, vamos a ver si la operación es aconsejable o no es aconsejable, que es básicamente lo que yo comento. No sé a qué te refieres, Juan Pablo, con nervio ciático. Esto que vemos aquí en amarillo, que es algo así como, que es muy grueso, eso es la médula espinal. La médula espinal es como un árbol, ¿vale? Es un árbol que es la rama central de ese árbol y los nervios, por ejemplo, el nervio ciático es una ramita de ese árbol. Esto es el árbol, la rama principal, la raíz, ¿vale? Y esto de aquí son los nervios, son como raíces que van saliendo de ese árbol. Entonces, esto es la médula espinal y estos son los nervios, por ejemplo, como comentaba Juan Pablo, el nervio ciático. Entonces, cuando tenemos un síndrome de cola de caballo, como te comentaba antes, sí que se necesita la operación. Y yo, sinceramente, te aconsejo que vayas directo al neurocirujano para que te opere, porque va a ser la mejor herramienta que te va a ayudar a recuperarte. Por el caso contrario, si no tienes un síndrome de cola de caballo, si tienes dolor, por ejemplo, en la zona lumbar desde hace años, y si tienes algún problema en este sentido, yo no te recomiendo que te operes. Es decir, yo no te aconsejo que pases por cirugía. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, obviamente, si no te lo haces de manera pública, por la seguridad social, por decirlo de alguna manera, de algún modo, las operaciones son extremadamente caras. Es decir, una operación de espalda te puede costar, voy a hablar en euros o en dólares estadounidenses, te puede costar entre $5.000 o 5.000 euros, te puede costar hasta 20.000, 30.000, 40.000 euros o dólares, cosa que es una salvajada. Y no salvajada solamente por el tema económico, sino salvajada porque las operaciones tienen muchos riesgos, tienen muchas consecuencias negativas que podrían ocurrir si te operas. ¿Qué consecuencias negativas? Pues en primer lugar, que te pueden poner mal la anestesia, es decir, que no te pongan bien la anestesia puede generar que te quedes en coma, que te quedes sin respiración, que te quedes sin, por así decirlo, con la pérdida de la consciencia, ¿vale? Entonces, es un punto que no suele ocurrir, obviamente, y afortunadamente en el 100% de los casos, pero es algo que tienes que tener en cuenta, que si te operas, te pueden poner mal la anestesia, y si no te ponen bien la anestesia, pues ahí están las consecuencias, ¿vale? Ese sería el primer punto. El segundo punto es que cuando a ti te operan, puede haber una infección, es decir, puede haber alguna bacteria que pues se meta dentro de tu cuerpo. Cuando te abren la espalda, ¿vale? Cuando con el bisturí abren la espalda para hacer la operación, puede ser que ocurra, pues,
una de las peores cosas, que es que tengas una bacteria por esa zona y que esa bacteria pues te pueda dañar todo por dentro. Entonces, obviamente es un riesgo adicional, es un riesgo añadido a la propia operación, que esto, lógicamente, no lo vas a tener si haces un tratamiento, una terapia alternativa a la propia cirugía. Entonces, ese sería el segundo motivo, el tercer motivo, mejor dicho, por el que yo no te recomiendo que te operes. Y el cuarto y último motivo es básicamente que hay tratamientos, hay terapias alternativas a la propia operación que tienen mejores resultados según la evidencia científica, es decir, según los estudios científicos, según lo que se ha estudiado acerca del dolor a día de hoy, del dolor lumbar crónico y de la hernia discal, hay terapias con las que se puede conseguir mejores resultados, mucho más baratos, se podría decir en menos tiempo, entre comillas, y que además no tienen tantas secuelas, tantos efectos contraproducentes o tantos riesgos asociados como en la propia operación, que es justamente lo que veremos ahora mismo. Entonces, para resumir todo esto que estamos hablando, salvo que tengas un síndrome de cola de caballo o de caudequina, por favor, no te operes. Si tienes incontinencia urinaria, si tienes pérdida de fuerza generalizada, es decir, no puedes hacer fuerza con las piernas todo el día, en todo momento, y además tienes ese tercer punto de pérdida de la sensibilidad, es decir, no sientes las piernas en ningún momento del día, por favor, opérate. Si por el caso contrario solo tienes dolor, solo tienes hormigueo, solo tienes ardor, solo tienes parestesias o tienes adormecimiento, pero el adormecimiento no es todo el día, sino que son en momentos concretos, por favor, no te operes, porque la operación tiene muchos más riesgos, muchas más secuelas, mucha más probabilidad de salir mal que los beneficios que pueda generarte. Entonces, ¿cómo podemos evitar la operación, evitar la cirugía y recuperarnos del dolor y mejorar la hernia discal? Pues básicamente a través del ejercicio físico. El ejercicio físico es a día de hoy la herramienta, la terapia, el tratamiento que está más científicamente demostrado que funciona o que mejora el dolor lumbar crónico y la hernia discal L4, L5, L5S1. No es algo que me inventé yo, es decir, no es algo que se me acabe de venir aquí a la cabeza y que no esté estudiado científicamente, sino todo lo contrario. Es algo que con el paso de los años se ha estudiado en decenas y decenas de ocasiones que funciona para mejorar tu dolor lumbar. Y te voy a poner un caso súper sencillo para que lo entiendas a la perfección. Imagínate que a mí se me estropea el coche, y no puedo manejar, no puedo conducir, no puedo ir al trabajo, no puedo irme de vacaciones, ahora en agosto, ahora en julio, para poder disfrutar de mi familia, para poder disfrutar de mis hijos. ¿Cómo diantres voy a yo poder manejar y conducir el coche si no arreglo primero lo que se haya estropeado del coche? Pues esto es exactamente lo mismo. Imagínate que a ti se te estropea una rueda del coche, se te ha pinchado una rueda en el coche y por tanto pues el coche no se puede manejar con 3 ruedas y una pinchada. Necesitas cambiar o pues arreglar esa rueda pinchada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú haces ejercicio físico, lo que estás haciendo es cambiar esa rueda pinchada y poner una rueda nueva, es decir, una rueda que está en perfectas condiciones, en perfecto uso, y que si la pones, pues lógicamente el coche va a poder funcionar, va a poder rodar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tomas medicamentos? Que lo que estás haciendo si tomas medicamentos es como tratar de arreglar tu coche que se ha estropeado porque se ha pinchado una rueda, y en vez de cambiar o arreglar esa rueda, lo que estás haciendo es, imagínate, ponerle aceite al motor, estás arreglando alguna pieza del motor, estás cambiando los retrovisores, estás limpiando el coche, es decir, estás haciendo cosas totalmente diferentes a las que tu cuerpo y a las que tu dolor o a las que tu coche, tu carro necesita para poder arreglarse, ¿vale? Pues con esto es exactamente lo mismo. Si haces ejercicios adecuados y específicos, lógicamente, al problema que tú tienes, irás a la raíz de tu problema, es decir, irás a la raíz de tu dolor, y no solo tu hernia discal tendrá más probabilidades de poder sanarse, de poder recuperarse, sino que tu dolor lumbar crónico se aliviará, se mejorará y se recuperará con una mayor probabilidad, con un alto porcentaje. Entonces, por eso, y como siempre comentamos, si quieres sanar tu dolor, lo que tienes que hacer es ejercicio físico adaptado a la lesión, adaptado a la hernia y adaptado al dolor que tú tienes. ¿Para qué? Para que pierdas ese miedo, ese temor a hacerte daño, ese miedo a hacer algún movimiento brusco, a hacer algún ejercicio y que te pueda aparecer el dolor. Es decir, que sepas exactamente qué ejercicios son los adecuados y los correctos para ti, para que no te hagas daño y para que no te lesiones. Eso es fundamental si tienes un dolor lumbar crónico y si tienes una hernia discal en L4, L5, L5S1. Hacer los ejercicios adecuados. Como te comento, si lo único que tomas son medicamentos, ya sea tramadol, ya sea ibuprofeno, ya sea enantium, diazepam, fentanilo, morfina, cualquier tipo de medicamento para el dolor, lo que va a pasar es que tu dolor se va a tapar, tu dolor se va a enmascarar. Los medicamentos son pan para hoy y hambre para mañana, es decir, son un parche temporal a tu dolor. Es lo que hemos comentado antes. Imagínate que tienes una rueda pinchada de tu coche, una rueda 100% pinchada, que obviamente la única solución es quitar esa rueda y poner una rueda que esté en buenas condiciones para poder
pues compensar el problema de la rueda estropeada y que tú para tratar de solucionar ese problema pones un parche. Es decir, imagínate que mi mano es la rueda y que la rueda está así, está pinchada, está totalmente desgastada. Imagínate que tú coges un parche y pones el parche encima de la rueda. ¿Qué crees que va a pasar? Pues obviamente nada, porque la rueda sigue estando pinchada, la rueda sigue estando destrozada y con un parche no se va a solucionar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues quitar esa rueda que se ha estropeado y coger una rueda nueva. ¿Para qué? Para que el coche, el carro, funcione en perfectas condiciones. Con tu dolor pasa exactamente lo mismo. Si tú vas a la raíz del problema utilizando ejercicios específicos, adaptados y adecuados a la lesión, hernia, discopatía degenerativa y problema que tú tienes, tu dolor mejorará. Si lo único que haces son tomar medicamentos como tramadol, diclofenaco, ibuprofeno, enantium, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es que el dolor nunca se va a poder recuperar, el dolor nunca va a mejorar. Por eso siempre comento que antes de tomar medicamentos y antes de operarte, prueba o haz ejercicio físico adaptado a tu dolor, adaptado a tu hernia discal, adaptado a tu discopatía degenerativa y supervisado por un fisioterapeuta o entrenador especializado en dolor lumbar crónico, ¿vale? Eso es fundamental. Y antes de pasar al siguiente punto, sí quería quería preguntarte si tienes alguna duda, si tienes algo que no te esté quedando de todo claro de todo lo que estamos viendo. Te lo comento porque entender cada uno de los puntos que estamos hablando en este directo es clave, fundamental, si quieres recuperarte de ese dolor. Así que no pierdas la oportunidad de preguntar si lo necesitas, porque yo estoy aquí única y exclusivamente para poder ayudarte con tu dolor. Así que de corazón, si lo necesitas, pregunta, que yo estoy aquí encantado de poder ayudarte. A ver, nos comentaba que había visto tu pregunta, Daniel, pero no te había contestado todavía. Nos comentaba Daniel, y se me duele solo por disminución de la L5S1, ¿qué debo de hacer? Pues lo primero que debemos de hacer es entender que el dolor no solo aparece porque se disminuya. No sé si te refieres a esto, no sé si te refieres a que el disco disminuye su tamaño y esta zona está así, está un poquito más aplastada. No sé si con disminución te refieres a eso, a que la zona está más aplastada. Pues lo que tenemos que entender es que el dolor no solo viene porque se disminuya la L5S1, es decir, el dolor viene por muchas ingredientes, muchas casuísticas, muchas razones. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente hemos trabajado y hemos ayudado, gracias al programa online de Espalda sin Dolor, a muchas personas, Daniel, que tenían hernia discal y que tenían, como tú, disminuido la L5S1. Y todas y cada una de ellas se han recuperado y han mejorado su dolor, y la L5S1 estaba en la misma posición, es decir, estaba disminuida de la misma manera. Es decir, no solo el dolor aparece por una disminución de la L5S1. La disminución es un factor más de entre tantos que pueden incentivar o que pueden hacer que ese dolor aparezca, pero no es ni el único ni el más importante, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer, básicamente, como comentamos, es ejercicio físico adaptado a tu dolor y adaptado a tu hernia discal o a tu disminución de ese espacio. ¿Para qué? Para que los ejercicios que hagas, como te comentaba, no te generen dolor, no te lastimen, no te hagan daño, no hagan que te lesiones y que sean ejercicios adecuados al problema que tú tienes. ¿Para qué? Para que en vez de venirte mal, los ejercicios te vengan bien. Para que en vez de producirte más dolor, los ejercicios te vayan reduciendo ese dolor, te vayan calmando, te vayan aliviando ese dolor. Y que con el paso del tiempo, esa disminución que tú comentabas de L5S1, pues no te suponga ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque tendrás la musculatura, tendrás el cuerpo, tendrás las vértebras, tendrás el disco, lo tendrás lo suficientemente sano para que esa disminución no suponga ninguna amenaza, no suponga ninguna dificultad, no suponga ningún dolor, no suponga ningún problema, ¿vale? Espero que más o menos haya quedado claro. Como tú comentas, Daniel, es verdad que es complicado a veces saber qué ejercicios tienes que hacer si no tienes los conocimientos o si no eres profesional para ello, precisamente, y por eso estamos los especialistas, estamos los profesionales, para poder ayudar a las personas que tienen, pues como tú, disminución del L5S1, que tienen hernia discal en L4, L5, L5S1, que tienen discopatía degenerativa, a poder mejorar ese dolor con los ejercicios correctos. Esto es como si, por ejemplo, te pongo un caso también súper sencillo, Daniel. Imagínate que tú tienes un problema en los dientes, ¿vale? Tienes una caries, tienes una muela del juicio y que tú no sabes qué es lo que tienes que hacer para que esa muela del juicio pues no te esté dando la lata, no te duela las muelas, o que incluso la caries se pueda solucionar y tu boca no te duela, no te genere ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues obviamente ir y pedir ayuda a un dentista o un odontólogo, que es la persona que se encarga de solucionar los problemas de caries, los problemas de encías que tenemos o que podemos tener en los dientes. Con el dolor pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un problema y no pides ayuda a un profesional especializado en el problema concreto que tú tienes,
es complicado que sepas qué ejercicios tienes que hacer, porque no tienes los conocimientos para ello. Y es que es lo normal, es lo que le pasa o lo que le ocurre a casi todas las personas. Por eso tenemos que invertir en pedir ayuda a un especialista que, al igual que como el dentista nos arregla las caries o los problemas que podemos tener en los dientes cuando nos ocurren, pues nos ayude con nuestros problemas de espalda, que nos ayude con nuestros problemas de dolor lumbar crónico, de hernia discal, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que esta pregunta se haya quedado completamente clara porque es súper importante entenderlo. Vamos a responder la última pregunta y damos el último empujoncito. A ver, nos comenta Francisco, entiendo que hay que fortalecer los músculos relacionados para ayudar al disco con la carga, pero ¿cómo regenerar el disco a futuro? ¿Es cierto que la descompresión de las vértebras es la solución? No, la descompresión de las vértebras no es la solución. La descompresión de las vértebras únicamente, Francisco, ayuda a calmar o aliviar momentáneamente de manera puntual ese dolor, pero la descompresión de las vértebras no soluciona nada, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque no hay milagros, no hay ejercicios, no hay posturas, no hay cosas que funcionen de manera milagrosa para curar un disco. Eso es, pues, vendehumos, literalmente. Entonces, lo que tienes que entender es que tú no necesitas regenerar tu disco a futuro. Tú lo que necesitas es fortalecer toda la musculatura para que el disco soporte la menor tensión, la menor sobrecarga posible. Es decir, si tú tienes una musculatura por aquí reforzada, fuerte y sana, lo que va a pasar es que tu disco no se va a dañar tanto, no se va a perjudicar tanto y por ende también va a mejorar tu dolor a nivel general. Aunque, como hemos comentado, el dolor no solo depende del disco, no solo depende de la carga o no solo depende del dolor o del fortalecimiento de los músculos. Es decir, fortalecer los músculos es algo fundamental, pero no es la única causa o el único desencadenante que hace que se te quite el dolor. Hay muchas cosas que hay que tratar de mejorar y trabajar, que básicamente lo que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor con todos los alumnos y clientes a los que ayudamos, muchos de los cuales tienes por aquí en mi perfil por si le quieres echar un vistazo a todos los testimonios de personas a las que hemos podido ayudar. Estando en otro país, ¿tú me podrías ayudar con los ejercicios? Por supuesto, Daniel, es lo que hacemos a diario y es lo que llevamos trabajando más de 3 años con personas de Chile, con personas de Argentina, con personas de Perú, de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Australia incluso, a que se recuperen del dolor. Es decir, que cada persona pues necesite unos ejercicios específicos y adecuados a su problema. Y con tu caso, más de lo mismo. Así que si necesitas ayuda, pues hablamos directamente por mensaje privado y te echo una mano con todo lo que haga falta. Y luego, el último punto que quería compartir contigo es ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar una hernia discal? Pues aquí no me voy a extender mucho, voy a ser súper escueto. El tiempo de recuperación medio para poder reabsorber, para poder sanar una hernia discal, son entre 6, 8, 9 meses, incluso un año, ¿vale? Ese es el tiempo medio de recuperación o de reabsorción de una hernia discal. Entonces, lógicamente, no podemos pretender que con simplemente descomprimir, como comentaba antes Francisco, no podemos pretender, si una hernia discal tarda entre 6 meses y un año o 2 años incluso en poder curarse, en poder reabsorberse, no podemos pretender que vayamos a hacer un ejercicio de descompresión y adiós a la hernia. Los milagros no existen. La magia en lo que se refiere al dolor lumbar crónico y a la hernia discal L5S1 no existe. El tiempo medio de recuperación o de reabsorción, curación, sanación, como quieras llamarlo, de una hernia discal es entre los 6 meses y un año o 2 años inclusive. Así que por favor, no trates de correr, no trates de ir acelerado, no trates de hacerlo todo deprisa para poder sanar tu hernia discal, porque tu hernia discal necesita tiempo, necesita paciencia y necesita ejercicio físico. Así que espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda sobre todo este directo y comentar también que resubiré este directo a mi canal de YouTube por si hay algo que no te ha quedado del todo claro, por si quieres comentarme algo o si quieres volver a verlo para así mejorar tu dolor lumbar crónico. Así que nada, en mi canal de YouTube me llamo exactamente igual, @fergallar_, por si quieres echar un vistazo, que seguro que te va a ayudar mucho a reducir tu dolor y a que puedas tener una buena calidad de vida. Así que nada, nos vemos en el próximo directo y te deseo que pases muy buen día, muy buena tarde. Un saludo. Adiós.